Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? Siempre les doy un momento para poderse reunir. Que estén todos ya en el aula virtual, en el grupo Teams. Y algunos comentarios. Sería siempre, por favor, estén atentos del campus virtual. El foro relacionado, ¿verdad?, a cualquier solicitud. Y también el correo, obviamente. Les pido también que, porque he estado monitoreando, algunos no están ingresando puntualmente, ¿verdad? Entonces quiero hacer esos comerciales antes que todo, al inicio y al final de esta clase. Puntualizar que hay que estar pendiente y las actividades deben de leerlas y saber traducirlas también de alguna manera, ¿verdad? Porque he visto, he notado que me hacen las consultas ya al finalizar, por ejemplo, la actividad del día de hoy, que vence hoy. Yo le doy un tiempo prudencial, ¿verdad? La semana pasada, y observé que ya al segundo día habían 5 personas que habían subido la actividad, pero también algunos se están atrasando y lo están haciendo a última hora. Entiendo la gente que se va incorporando, ¿va? Pero algunos que ya estaban incorporados y que todavía no han realizado la actividad y que hasta hoy me están pidiendo, solicitando la información y consulta, ¿verdad? Que no está mal que consulten. El hecho es que ese tiempo prudencial se da para que ustedes desde el segundo o tercer día, si en este caso fueron 7 días, por no decir los 8 de miércoles a miércoles prácticamente que se abrió la actividad, pues pongamos los 7 días, como dice en la actividad, fue que ya en el tercero día, a la mitad de la actividad, ustedes tuvieran alguna duda y aclararla en el camino, ¿eh? Porque obviamente ya en el momento de cierre de la actividad es bien difícil, de verdad, aclarar situaciones o ver cómo se le busca salida. Por ejemplo, alguien ahorita en un último correo me decía, no sé cómo recuperar mi contraseña de Gocor, ¿verdad? Y entonces son detalles que obviamente tienen salida, pero que da miedo esa situación porque digo yo, ¿quién más me va a salir a las 12 de la noche o quién más me va a salir mañana en la mañana diciéndome, no lo pude hacer porque fíjate que se me fue la luz, ¿verdad? O tuve mala conexión. Entonces, quiero ver aquí para ver un poquito, a ver cómo estamos con los participantes. Estamos bien. Y entonces, ojo con esos detalles, ¿verdad? Que yo les puedo considerar y ayudar, pero dentro de los tiempos también prudenciales, porque si no, entonces ya se vuelve algo que también es responsabilidad de parte de ustedes. Bueno, después vamos a volver a hablar de ese temita al final, para los que ya se van incorporando. Entonces, jóvenes, como les dije al inicio yo de la clase, estas clases virtuales merecen que nosotros les hagamos justicia desde el punto de vista que leamos, porque si solo leemos un título, ¿verdad? Y no leemos y no traducimos bien lo que se quiere decir, entonces estamos cometiendo un error. Y esto es para todas las clases y esto es para todos los contenidos, ¿verdad? De esta clase también. Entonces, les pido mayor concentración y mayor detalle en ese sentido, por favor. Vamos a hablar hoy y la vez pasada estamos hablando de la iluminación, ¿verdad? En los centros de datos. Y ahí entonces hablábamos nosotros de una unidad que en este caso son los lúmenes, ¿verdad?
que nos llevaban a ver la iluminación, que es bien importante en un centro de datos, o los centros de cómputos también, los lugares en donde nosotros estemos montando, porque los centros de datos y los centros de cómputo son una extensión, ¿verdad? De todo eso. Si hablamos, y atrás hablamos de la estandarización, les di una muestra de un mapa mental acerca de los niveles de certificación de los centros de datos, ¿verdad? Y dentro de los estándares, digamos que está considerado todo lo que es la estructura. Y la estructura es una estructura horizontal y vertical. Y cuando hablamos de una estructura total y que lo componen una parte vertical y horizontal, estamos hablando del equipamiento, ¿verdad? Estamos hablando de todos los componentes dentro de, eso, de ese centro de datos. Por el centro de datos al final no solamente es ese reducto en donde colocamos servidores, ¿verdad? En donde colocamos switches o router administrables y data converter y todo ese equipamiento que nosotros necesitamos y la redundancia. También es hacia dónde vamos con ese centro de datos, alimentar nuestros usuarios, tanto internos, clientes internos y externos, y usuarios internos y externos, ¿verdad? Dentro de una organización. Entonces a eso le llamamos una verticalidad y horizontalidad de las conexiones que nosotros tenemos, ¿sí? Porque también, como mencionábamos anteriormente, tenemos y se tiende mucho a esto para que nosotros hablemos también de la nube. Pero hoy en día estamos hablando de un centro de datos físico, aunque si estamos inmersos en esta situación ahorita, tendemos mucho también a hablar de la parte de la nube, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hemos hecho esa introducción y sin más preámbulos y hemos hablado un poquito de la iluminación y los lúmenes, ahora enfoquémonos en la parte de la climatización y cuáles son estos factores. Miren que las unidades aquí también, ¿verdad? De temperatura nosotros las manejamos en grados Celsius, que ese es un sistema internacional, y el grado Fahrenheit, que lo vamos a ver en sistemas ingleses. Entonces, la parte de la humedad relativa del aire, ¿verdad? Del aire de renovación, de la ventilación, que son bien importantes dentro de estos sistemas de climatización. Ustedes si se han puesto un poquito a leer por ahí, a googlear, ¿verdad? Como yo le digo, San Google, a hacer unas pequeñas búsquedas, van a poder observar que muchos centros de datos, como instituciones, hasta instituciones que son, como les digo, grandes, y como vaya el mismo Google, el mismo Amazon Web Service, han desarrollado centros de datos en lugares estratégicos, incluso en los polos, ¿verdad? Donde hay mucho, o la temperatura tiende a ser muy o extremadamente baja, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta situación en la que tenemos que ver nosotros. Permítanme, que aquí hay alguien que me está escribiendo. Ceder el control, de alguien me pidió el control ahí. Y alguien me está escribiendo también desde, miren, es lo que les digo yo, Gerson García, no sé si ya habían entrado. Prácticamente se quedó fuera del aula, miren, hace un minuto me escribió. Disculpen el paréntesis. El link, no puedo entrar con el link de esta clase, ¿cómo hago? Bueno, ya llevamos 4 clases y vamos para las 4 clases, perdón, y si fueran 2 semanas ya lleváramos para las 8, ¿verdad? Es problema, bueno. Escribiendo, como decía yo, a la última hora es bien difícil, ¿verdad? Porque creo que la solicitud de las clases a ustedes se les coloca también
en la parte de lo que es el logro, un recordatorio en su calendario y las está avisando hasta a mí me avisa hasta media hora antes o más. Bueno, es problema, porque ya no puedo regresar a estar viendo, tengo que verlo más tarde. De todos modos, igual, las primeras les decía yo que daba la grabación ahí, ¿verdad? Pero es muy importante por la asistencia que yo estoy tomando. Y hoy quiero ver, y hoy sí quiero ver la lista, se la voy a tomar uno a uno porque no puedo, ahorita creo que estuve probando, no puedo descargarla del Teams. Voy a probar descargarla o si no, se lo voy a tomar uno por uno hoy. Bueno, y siempre las interrupciones que hay en una clase, de verdad, como una clase en la universidad, cuando estamos abriendo, cerrando la puerta o cuando entran los compañeros a última hora. Bueno, entonces vean ustedes, bueno, Google también tenía ciertos proyectos, ¿verdad? Ahorita se me escapa el nombre, pero uno era desde unos globos, ahorita se me escapa el nombre, en la atmósfera. Y fíjense ustedes en la atmósfera que hay algo hay una cuestión, ¿verdad? Bien interesante y es que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han viajado en avión, pero en la atmósfera la temperatura es bastante helada, ¿verdad? Entonces el avión va subiendo a 10.000, 20.000 pies. Los aviones por lo general andan entre 25, 30 y pico mil de pies, ¿verdad? Y a esa altura los grados Fahrenheit, no digamos Celsius, ¿verdad? Y los Fahrenheit, que todavía es una unidad que ustedes van a ver que marca temperaturas 32 grados, creo que es la diferencia más abajo. En los aviones usted lo ve y están en punto de congelación. Cuando uno ve abajo de tantos menos Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, para hablarles de ciertos términos, de ciertos lugares, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea y es interesante si ustedes quieren hacer esas búsquedas de los equipos cuando se mantienen en lugares realmente fríos, pues, ¿verdad? Bueno, en el caso de los aviones, ¿verdad? Tienen que usar anticongelantes y, bueno, otras opciones que están equipados son maravillas modernas, como se les llama, ¿verdad? Y se busca eso justamente porque si hemos visto, pues, desde que en la escuela nos enseñaban ciencias naturales y todo eso, hemos visto que los equipos, vaya, por mencionar un carro, la transformación de esa energía produce calor, ¿verdad? Un motor, por ejemplo. Entonces en una computadora sucede lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, en el motor de un carro. El motor de un carro lo que tenemos que hacer es tratar de enfriar. ¿Cómo lo enfría? ¿Cómo se enfría un carro? Bueno, aquí los muchachos me pueden decir más, ¿verdad? De repente las muchachas conocen un poquito menos. Entonces el motor de un carro se va a enfriar por aire, ¿verdad? Tiene la ventiladora, esa que escuchan ustedes dentro del motor, tiene a través del agua, ¿verdad? A través del aceite. Entonces esa energía que se transforma, como hemos conocido, vaya, en la física, eh, se convierte en algo y lo que se convierte es en calor. Y aquí lo mismo, pero ese calor tenemos que controlarlo, ¿verdad? Porque en el caso de un motor se nos funde, en el caso de una computadora sucedería lo mismo. Se reutiliza primero y luego se nos quema. ¿Va? Yo la vez pasada les hablaba, por ejemplo, de que en los centros de cómputos nosotros utilizamos una bitácora y utilizamos también perdón, ciertos eh, controles, hojas de chequeo, checklist que le llaman en inglés también, ¿verdad? Hojas de cotejo también conocidas, en donde mensualmente o quincenalmente, dependiendo, yo estoy pasando esa hoja de cotejo para revisar mi equipo. Entrar, por ejemplo, a un programa especial o específico, ¿verdad? O entrar simplemente a la BIOS, que es lo más sencillo que ustedes podrían hacer en su máquina de escritorio, en su máquina laptop, y ver en la BIOS la temperatura, ¿verdad? A la cual está funcionando internamente un procesador, por ejemplo. Entonces, eso sucede a veces, por ejemplo, cuando se nos quema una ventiladora, una máquina de escritorio, a mí me ha sucedido, y la máquina se apaga, ¿va? ¿Por qué? Porque
el mismo sistema protege a la máquina que no llegue a una temperatura tan alta, ¿verdad? Que esa máquina se vaya a dañar. Entonces, ¿y por qué puede estar sucediendo que la máquina caliente? Bueno, podemos decir que está sometida a veces a temperaturas muy altas, pero también podríamos estar hablando de que la máquina sufrió un daño, ¿va? En este caso una ventiladora. Entonces, imagínense ustedes, en un centro de este bien climatizado se necesita realmente cualquier tipo de equipo. Bueno, a mí se me han arruinado un simple y sencillo switch, ¿verdad? Porque ustedes lo tocan, está ahí en un rack y ustedes lo miran conectado con cables y todo, y lo tocan y eso a veces parece una plancha, ¿verdad? Este depende de cómo funcione o cuál es el nivel de tolerancia que tenga en el tráfico, ¿verdad? Los fabricantes ya hacen pruebas de testeo, ¿verdad? Y de todos estos equipos y saben hasta qué límites lo pueden llevar. Entonces, es bien importante, pues, es bien importante manejar esos pequeños detalles. Espero de que todo esto ustedes estén tomando nota, porque de repente hay una pregunta, ¿verdad? Así, medio sencilla de estas, relacionada a este tema, se podría plantear en la pruebita que vamos a tener. Dicho sea de paso, otro anuncio, otro comercial, es que ya les puse ahí el calendario, vieron ustedes, el calendario lo estoy poniendo por unidades, mejor, en esta ocasión, para que en cada unidad ustedes vayan viendo cuándo es la fecha que me toca de mi próxima actividad y el examen, y el examen, ¿verdad? Que ya dijimos es 50 de actividades, 50 de exámenes. Así que vamos, por favor, viendo también ese calendario, que ya me imagino en las otras clases, si llevan clases paralelas o otras clases, ya también saben más o menos por dónde vamos. Nos habíamos tardado un poquito porque todavía no sabemos la semana de octubre, si la van a mover y otras cuestiones ahí, ¿verdad? Pero ya hay un calendario por lo menos para que ustedes tomen de base. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales normas cuando nosotros hablamos de la climatización? Se debe proveer sistemas de aire acondicionados, calefacción, ventilación separados. Acuérdense que muchas veces, y estamos hablando ahí del polo norte o el polo sur, que, ¿cómo se llama? Bueno, realmente el polo sur es más helado, ¿ah?, que el polo norte. Eso es lo que informan los científicos. No sé ahorita cómo estará, pero en muchos lugares puede ser que necesitemos calefacción porque tampoco estamos hablando de una situación en donde vamos a exponer el equipo totalmente al frío. Es como hablando otra vez de la analogía de los carros. Los carros en lugares muy helados, por ejemplo, no van a encender, ¿verdad? Y de entrada vamos a necesitar un sistema y también internamente de calefacción dentro de un carro. Aunque a mí la calefacción en los carros sí es molesta en algunos carros, ¿verdad? Yo sí he estado en lugares helados y que necesito calefacción y realmente el aire caliente, ¿verdad? Prefiero el aire acondicionado, ¿verdad? Normal, de temperaturas para helar porque, no sé, para mí es más limpio. Bueno, pero esos son datos aparte. Entonces, la temperatura en este caso debe de estar comprendida entre los 18 y 21 grados. Vean ustedes que, bueno, no sé cuántos estuvieron de ustedes en las aulas, en nuestras aulas de laboratorios de informática, ahí en la tercera planta del edificio C2, ¿verdad? Pero estos laboratorios en un tiempo se movían constantemente porque la gente, ya sea los maestros o los estudiantes, sentían frío, ¿verdad? Pero realmente que todo ese equipo ahí, que a veces hay más de 30 computadoras, producen calor, ¿verdad? Y la temperatura tiende a subir. Entonces lo único que hay en ese momento ahí es que el aire acondicionado esté a una temperatura que oscila entre mínimo 18 grados y 21 para que pueda realmente esa temperatura poder controlar el calor de esa máquina, ¿verdad? Y que no provoque daños en ella. Esto, imagínense en temporada ustedes de verano, ¿verdad?
Aquí no estamos tan remarcados las estaciones como en otros países, ¿verdad? Pero sí tenemos una temporada de calor que ya todos conocemos, es iniciando febrero hasta todos estos meses de julio a agosto, ¿verdad? Se prolonga un poquito dependiendo, ¿verdad? Con eso de que tenemos un clima loco por eso del control ambiental que tenemos, pues no sabemos. Pero imagínense ustedes, hablando de la temporada de verano, esos equipos todavía son sometidos a temperaturas muy, muy altas y tenemos que estar controlando eso. Entonces, no olviden, para que apuntemos, ¿verdad?, que los informáticos y nosotros debemos de estar, pues, no sé, acostumbrados a lo helado, porque vamos a trabajar en oficinas, vamos a trabajar en oficinas que van a estar siempre manteniéndose en situaciones heladas, entonces, o en data center, ¿verdad? Y créanme que hay mucha gente que trabaja dentro de un data center durante muchas horas. Eh, entonces, bueno, eso es lo que nos toca, ¿verdad? Ponernos un buen abrigo o algo y ni modo. Todo, como dicen, por el bien de las máquinas, ¿verdad? Pero yo sí he sabido y he tenido compañeros que han tenido que abandonar, ¿va? Que han tenido que decir, o sea, padezco de rinitis o soy alérgico y no puedo. El doctor me dijo que ya no puedo trabajar en esta área. Entonces vean ustedes que las situaciones de trabajo, ¿verdad?, cambian a veces para cada uno. Y eso, créanme que no solamente es para el área técnica o informática, ¿va? Muchas veces sucede, por ejemplo, yo me he encontrado con gente que trabaja